¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Heraldic Beast. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Heraldic Beast aparece en Abyss Rising en 2012, arquetipo de monstruos de nivel 4 orientados a la invocación de Xyz. El arquetipo se orienta en múltiples objetivos, entre algunos de estos cargar su cementerio con nombres repetidos de ciertas cartas para poder activar ciertos efectos, el poner monstruos en campo para poder hacer las invocaciones de Xyz de rango 4 para poderse meter contra los monstruos de este tipo del oponente o incluso poderlos estar utilizando de múltiples formas, y se orientan especialmente a los monstruos de tipo máquina y de tipo Psychic. Asimismo, cuentan con un subarquetipo que son las Heraldry. Estas son todas las cartas de magia, trampa y monstruos del extra deck. El estilo de juego del deck no está completamente definido, la única característica muy notoria es que se concentra en poder poner tantos monstruos en campo como sea posible para poder estar habilitando todas las jugadas de Xyz, pero fuera de eso va a depender mucho de los complementos, si van primero, segundo y para qué lo quieran hacer sobre su plan de juego. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Primero tenemos al Heraldic Beast Aberconway, de viento de tipo dragón de 1800 de ataque y 900 de defensa. Estando en cementerio permite remover otro de su mismo nombre desde el cementerio para seleccionar un monstruo temático en el cementerio y lo añadimos a la mano, pero solo podemos usar este efecto una vez por turno. El necesitar nombres repetidos para este efecto se puede sentir como algo complejo, no obstante el deck tiene formas impresionantes de cargar el cementerio rápidamente, sobre lo que da, el tema es incluso tan rápido que cualquier clase de reciclaje es algo que se agradece mucho, e incluso nos ayudará a considerar poner duplicados de esta carta en el cementerio para poder activar. Dicho esto, ya que su efecto requiere duplicados, no puede llevarse solo una copia, debe de ir a 2 o incluso a 3, la mayoría lo lleva al menos a 2 copias. Anfisbaena de viento de tipo dragón con 1700 de ataque y 1100 de defensa, permite descartar otro monstruo Heraldic Beast como costo para invocarlo de forma especial desde la mano. Esta es una extensión que el deck necesitaba mucho. Cuando veamos la alineación de los monstruos de Xyz veremos cómo a pesar de que todo buen tema de Xyz tiene sus cartas genéricas, los mejores nombres requieren muchos materiales para usarlos y este le ayuda. Sumado a esto, si llegáramos a tener algunos nombres incómodos o necesarios en mano, este puede ponerlos en cementerio también. En campo permite descartar un monstruo temático para ganar 800 de ataque hasta el final del turno. Otro efecto para cargar el cementerio. El incremento de ataque no está mal, pero no representa de ninguna forma algo que pueda solucionar algún problema para el deck, así que a menos que estén en una situación demasiado específica y que deban resolverlo por batalla, no dará mucho más. Aun con esto es de los nombres más útiles por la facilidad de poner en campo y cargar el cementerio. La gran mayoría lo lleva 3 copias. Basilisk de atributo de tierra de tipo bestia con 1000 de ataque y 1400 de defensa, después del cálculo de daño, destruye cualquier monstruo oponente que peleó con esta carta. Es muy obvio lo mal que envejeció la carta, pide idóneamente y hasta este punto la invocación normal, la fase de batalla y no nos ayuda a alcanzar nuevos objetivos de Xyz, por ello no se lleva. Berner's Falcon es de atributo de viento de tipo Winged Beast con 1000 de ataque y 1600 de defensa. En invocación podemos hacer que todos los monstruos boca arriba de nivel 5 o superior que controlamos se vuelvan de nivel 4. Este efecto de hecho está completamente fuera de lugar, hace que todo lo de nivel alto se vuelva de nivel 4 para utilizarse. No obstante, el deck no tiene acceso a monstruos de niveles altos que requiera modular. Lo que sí tiene a su favor es que si se llegara a utilizar algún motor para generar cuerpos en campo, este podría ayudar a tener muchos cuerpos de nivel 4 y por extensión rangos 4, pero veremos las capacidades del deck y cómo están más que sobradas para lograr el objetivo. Por lo mismo la carta no se lleva, pero manténganla en mente por si llevan algunos complementos para hacer de esta una carta necesaria. Eel de tierra de tipo bestia con 1000 de ataque y 1800 de defensa. Si controlamos 2 o más monstruos Heraldic Beast, se puede invocar desde la mano de forma especial. Es lo más directo y transparente que hay. Es una extensión sin mayor valor, por lo mismo es una carta que se discute. Idóneamente querríamos que absolutamente todo en el deck genere ventaja, pero al final lo que necesitamos son cuerpos en campo para poder hacer las jugadas, por lo que tiene buenos elementos para estar y no en el deck. Hagan sus propias pruebas para decidir su número. Luego tenemos la primera de nuevo soporte, este es Griffon, de atributo de viento de tipo Winged Beast con 1600 de ataque y 1000 de defensa. Lo primero es que permite enviar un monstruo Heraldic Beast desde nuestro deck al cementerio, excepto otra copia de este mismo, como costo, para invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, pero nos pone la restricción a no poder invocar del extra deck por el resto del turno, excepto monstruos de Xyz, usando solo monstruos Heraldic Beast y o Number en sus nombres originales como material. Esto es un cuerpo gratis en campo, ayudando a acomodar el cementerio, que todavía
falta mucho por ver de complementos, pero por lo que hemos visto, con algo como Aberconway, este puede ayudar mucho. La restricción no hace ninguna diferencia para su deck hogar, no obstante dependiendo de su versión, algunos complementos valiosos pueden perderse por esto, así que vale la pena evaluar cuándo pueden o no usarlo. Lo otro es que esta carta puede ser tratada como dos materiales para la invocación de un monstruo de Xyz Number que requiera 3 o más materiales y solo podemos usar cada efecto por turno. Esto parece algo menor, pero hace una enorme diferencia de poder invocar monstruos tan importantes con solamente 2 cuerpos en lugar de 3. Esto también abre la posibilidad de tener el elemento sorpresa para hacerlo o directamente poder contar con estos monstruos que usualmente por el requerimiento son más difíciles. Griffon es una locura de soporte para el deck, conecta muchos puntos fuertes que el deck tenía pero sin una dirección, y veremos conforme avancemos qué tanta diferencia hace para el deck. Si esto no es muy obvio en este punto, se lleva números máximos. Leo, de atributo de tierra de tipo bestia, con 2000 de ataque y 1000 de defensa. Durante la fase final del turno que esta carta se invocó de forma normal, destruimos esta carta. Esto es un mal efecto directamente, pero su otro efecto lo explica por completo, ya que cuando esta carta es enviada al cementerio sin importar la forma o el momento, añadimos un monstruo de Heraldic Beast desde nuestro deck a nuestra mano, menos otra copia de este mismo, pero solo podemos usar este efecto una vez por turno. La idea era muy simple, tener un monstruo de mucho ataque a través de la invocación normal y al final del turno destruirlo para añadirnos algo. No obstante, como la carta activa cuando cae al cementerio, tenemos muchas formas de hacer esto, como con Griffon o Amphisbaena, y todavía nos hacen falta cartas para poderla acomodar. Esto lo vuelve el pseudo buscador del deck y por ende una carta esencial. Incluso queremos enviarlo al cementerio en el turno del oponente a través de quitarlo como material Xyz y muchos efectos más. Se recomienda llevar a números máximos, más adelante haremos una pequeña nota sobre su pequeño uso como un motor pequeño. El otro de soporte de Alliance Insight es el Stat Whale, de atributo de agua de tipo Fish con 900 de ataque y 1900 de defensa. En invocación normal o especial permite descartar una carta como costo para añadir 2 magias y o trampas Heraldry del deck a la mano. Este efecto por ahora no tiene impacto, pero cuando veamos el absurdo abanico de opciones que tiene el deck quedará mucho más claro de por qué este efecto es fundamental, sumado a lo ya dicho de mitigar los costos enviando piezas necesarias al cementerio como Leo o nombres repetidos de otras cartas. Su otro efecto es que permite removerla de cementerio para seleccionar 2 monstruos Heraldic Beast con el mismo nombre para invocarlos en defensa, pero nos pone la restricción ya dicha con Griffon de solo invocar por Xyz del extra deck con monstruos temáticos y monstruos number. De nuevo, para su deck hogar esto no representa ningún cambio, pero para híbridos hay que cuidar en qué punto o momento se llega a usar. Stat Whale también es una carta de locura, se debe usar a números máximos. Dicho esto, el deck es tan rápido que puede llegar a suceder que no tengamos más blancos para usar o que debamos tener blancos para activar y resolver, por lo que deben mantener esto en mente para su uso. Twin-Headed Eagle es de viento de tipo Winged Beast con 1200 de ataque y 1400 de defensa. Permite removerse de cementerio para seleccionar un monstruo de Xyz boca arriba en nuestro control que no tenga materiales de Xyz y 2 monstruos Heraldic Beast en nuestro cementerio para acoplarle a ese monstruo los monstruos seleccionados y solo podemos usar este efecto una vez por turno. Este efecto para básicamente cualquier tema de Xyz sería de lo más útil y esencial, pero el deck tiene la particularidad de que es muy difícil el usar los efectos a menos que sean cartas muy específicas y llegaremos a ellas para dejarlo más claro. Por ahora, y debido a que es una carta para los juegos posteriores, punto en el cual es bastante complejo jugar o llegar siquiera, entonces no es una carta que tenga mucho valor. La gran mayoría no la lleva ni la considera. El último de los monstruos de main deck es Unicorn, de atributo de luz de tipo bestia con 1100 de ataque y 1600 de defensa. Permite removerlo de cementerio para seleccionar un monstruo de Xyz tipo Psychic en nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial y sus efectos son negados, y solo se puede usar este efecto una vez por turno. Es una extensión útil mucho más por su nuevo monstruo jefe para poder invocarlo rápido. Considerando efectos como de Griffon y otros que nos faltan de ver, no es una mala elección de llevar a una copia, pero si todo en su deck debe de tener un valor inmediato, entonces esta no logra el corte. Para el extra deck, todos los monstruos temáticos son de Xyz, de atributo de luz y de tipo Psychic. El primero es el número 8, Heraldic King Genome Heritage, con 2400 de ataque y 1800 de defensa. Pide como materiales 2 monstruos Heraldic Beast de nivel 4. Una vez por turno permite seleccionar un monstruo de Xyz boca arriba del oponente para que el nombre, ataque actual y efecto de ese monstruo pasen a este monstruo hasta el final de este turno. Esta es una forma interesante de técnicamente robar monstruos del rival, por lo mismo es una carta con muchas consideraciones, como que yendo primero no tiene valor y sin monstruos de Xyz deja mucho que desear, pero para los demás momentos usar las herramientas del oponente en su contra podrían ser bastante útil. Debido al específico y sobre todo más genéricos y útiles monstruos que todavía no vemos, es que este no se lleva en la mayoría de listas. Vale la pena señalar que no es un monstruo Heraldic Beast, así que algunos efectos escaparán para apoyar a estos monstruos y esta es una constante para el extra deck. Luego tenemos al número 18 Heraldry Patriarch con 2200 de ataque y defensa, este sí es genérico.
Una vez por cadena y como efecto rápido, si dos o más monstruos con el mismo nombre están en el campo, podemos desacoplar un material de esta carta. Elegimos uno de esos monstruos con el mismo nombre para destruir todos los otros monstruos de ese mismo nombre. Este es un efecto que puede llegar a ser muy potente dependiendo del rival. Ciertos decks son dependientes de nombres o se enfocan mucho de cierta carta en campo, y este incluso como un efecto rápido puede lidiar con casi todo de forma rápida. Incluso mientras esta carta está boca arriba en el campo, el oponente no puede invocar monstruos con el mismo nombre de cualquier monstruo destruido por el efecto de esta carta, así que esto puede dejar sin uso cierto nombre importante. No son malos efectos y el mismo deck lo puede provocar con algunas cartas que veremos más adelante, pero en definitiva lo mejor está en su último efecto. Esto es que si es enviada al cementerio y sin importar la forma ni momento y tampoco siendo una vez por turno, enviamos dos monstruos Heraldic Beast desde nuestro deck al cementerio. Esto es un doble Foolish Burial temático que por complementos ya vistos como Unicorn y otros que nos faltan de revisar, la cantidad de cementerio que podemos generar y acomodar es una absoluta locura. El número 18 es más usado como un doble Foolish Burial que como un arma en sí, pero hay que tener presente el uso y alcance de todos los efectos para poderlo usar de la mejor forma posible. La constante de su uso es que se debe de llevar, pero hay demasiadas lógicas poniéndolo entre una y hasta 3 copias. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. El número 69, Heraldric Crest, de 2600 de ataque y 1400 de defensa, pide 3 monstruos de nivel 4 para la invocación, explicando tanto por qué el deck quiere generar tantos cuerpos en campo y también el efecto de Grifón para solo usar 2 materiales, facilitando mucho la invocación. Cuando se invoca de forma especial, negamos todos los efectos de todos los otros monstruos de Xyz boca arriba en el campo. Esto es muy similar a lo dicho con el número 8. Contra decks de Xyz este es un efecto que soluciona todo, pero contra decks que no los usen o incluso peor, nosotros teniendo monstruos de Xyz en campo, nos desactivaría nuestros propios efectos. Su otro efecto es muy similar al número 8, ya que puede seleccionar otro monstruo de Xyz para copiar el nombre y los efectos. No obstante, este puede incluso ser para cartas nuestras, así que podemos duplicar efectos, lo que puede ser muy útil e incluso hacerlo después de negados. Heraldic Crest siempre fue el objetivo del deck, tanto por el efecto definitivo, cartas anteriores que no hemos explicado y también nuevas adiciones para el deck, así que se vuelve una carta mucho más importante. Dicho esto, por su requerimiento de material, siendo más difícil de invocar, se le ve entre 1 y 2 copias. Luego tenemos al número 69 Heraldic Crest Shattered Stream del soporte de Alliance Insight, de 2800 de ataque y 1600 de defensa. Este pide 4 monstruos de nivel 4, pero también se puede invocar por Xyz usando un número 69 Heraldic Crest que tenga este nombre original como material y pasamos sus materiales a esta carta, facilitando mucho su invocación. Cuando un efecto de monstruo es activado en el campo del oponente o si un monstruo del oponente declara un ataque y como efecto rápido, permite invocar de forma especial un número 69 Heraldic Crest Dark Matter Demolition desde el extra deck usando este monstruo como material, pasando sus materiales y es considerado una invocación de Xyz. Luego destruimos el monstruo del oponente sin seleccionar y solo podemos usar este efecto una vez por turno. Esto es básicamente el paso intermedio entre los dos números 69 mencionados, Heraldic Crest siendo el nombre necesario y el Dark Matter Demolition el objetivo. La destrucción no está nada mal, mucho más porque el último monstruo es el objetivo del deck. Mencionado esto, tenemos al 69 Heraldic Crest Dark Matter Demolition, también de Alliance Insight. Tiene 3100 puntos de ataque y 1900 de defensa y pide 5 monstruos de nivel 4, aunque ya mencionamos cómo se puede invocar fácilmente. No puede ser destruido por batalla o por efectos de cartas, lo que parece menor, pero es muy útil para mantenerlo en circulación. Lo siguiente es que una vez por turno como efecto rápido permite quitar un material para seleccionar un monstruo boca arriba del oponente y su nombre se vuelve desconocido. Esto por ahora no hace mucho, no obstante y similar a todo lo que está alrededor del tema, si se enfrenta al oponente correcto, el perder un nombre para ciertos momentos es letal. Puede ser un material, un nombre en campo y las aplicaciones pueden ir incluso más allá. Es difícil mencionar una interacción específica, pero con que hay algo específico en el deck del rival, este puede ser un efecto muy bueno, mucho más por su último efecto, que cuando un efecto de monstruo activado por el oponente resuelve si el nombre del monstruo es desconocido, negamos ese efecto activado. Esto, si juegan o conocen el uso de Predaplant Dragostapelia, es bastante similar. Técnicamente no niega los efectos, pero si comparten la característica, para este caso de ser nombres desconocidos, entonces esto puede anular piezas muy importantes, y con otros complementos podrían ser hasta campos enteros. Dark Matter Demolition es el objetivo del deck. Entre la destrucción que genera Shattered Stream, sus inmunidades, negaciones y efectos rápidos es a lo que quiere llegar el deck, y tanto el Shattered Stream y el Dark Matter Demolition sus números son iguales, ya que idóneamente siempre van a ir primero por el Shattered Stream y luego por este, así que tienen que coincidir los números. El último es el número 69 de Chaos, Heraldic Crest of Horror, de rango 5, con 4000 de ataque y 1800 de defensa. Pide 4 monstruos de nivel 5.
Cuando un monstruo del oponente declara ataque, destruimos todas las cartas que el oponente controla. Esto es una versión mucho más potente e inspirada en este del Shattered Stream. Si esta carta tiene el número 69 Heraldry Crest como material de Xyz, gana este efecto. Una vez por turno permite quitar un material de Xyz de esta carta para seleccionar un monstruo de Xyz del oponente para tomar nombre, ataque y efecto, tal y como lo hemos visto hasta la fase final. Esto es básicamente el Heraldry Crest, pero con más ataque y una protección de batalla. Crest of Horror sería una carta interesante de usar para romper el límite de ataque, si no fuera porque el tema no cuenta con una carta temática rank up para poderlo invocar, así que al menos para cartas que se busquen o acomoden fácilmente, al menos ahora mismo no hay una carta cómoda para ello y por ello no se lleva. Dicho esto, haremos unas notas al final del video sobre qué podría recibir de soporte y qué tan pronto. Para las magias primero tenemos Advanced Heraldry Art, es una magia normal, que seleccionamos dos monstruos Heraldic Beast en nuestro cementerio para invocarlos a ambos e inmediatamente después de que lo hacemos, invocamos por Xyz usando solo esos dos monstruos. Esta es una extensión increíble, dependiendo que invoquemos, si allí está Griffon, podríamos incluso ir por el Heraldry Crest, o incluso no tiene por qué ser una carta temática, solo deben ser materiales temáticos y usando esos dos, pero hay flexibilidades para hacer mucho con el efecto. Lo más impresionante de esta carta es que no es una vez por turno, así que mientras tengamos materiales para usar, esta se puede seguir usando. Dicho esto, hay una buena razón de por qué a pesar de que tenemos tantos efectos en el juego para revivir, estos no son más usados, y es que, si bien técnicamente podemos seguir usando, hay un límite de cuánto tendremos en el campo, juego y hasta extra deck, así que si bien es de lo mejor y más impresionante que tiene el deck, también hay que ser inteligentes en qué punto usarlo. Los números varían mucho, jugadores que le llevan a 3 copias y hasta los que solamente lo llevan una copia. Tengan en consideración que este y todas las magias y trampas se pueden buscar con Stat Whale y otra carta que nos falta por ver, así que sea por robarla o buscarla, no es difícil acceder a esta. Charge Up Heraldry también es normal, pide tributar cualquier monstruo en nuestro control como costo para invocar de forma especial dos monstruos Heraldic Beast desde nuestro deck en defensa, pero no podemos invocar monstruos desde el extra deck por el resto del turno excepto monstruos tipo Psychic o tipo Máquina, y solo podemos activar una por turno. Este también es un efecto increíble, dependiendo qué tributemos o en qué momento es todo lo que haremos. El tributar cualquier monstruo daría incluso para poder robar monstruos del oponente y deshacerse de estos para poder mitigar el costo. La invocación de dos nombres ya mencionamos mucho de qué se puede hacer, la diferencia crucial con la recién explicada Art es que este los deja en campo, así que Stat Whale y otros efectos están disponibles para usar y activar, y la restricción incluso es flexible considerando que dice que es solo a tipos, no a un tipo de invocación, por lo que esta carta puede tener mucha potencia. Es muy extraño tener un efecto una vez por turno en el deck, dicho esto se siente más como un equilibrio que otra cosa. Aún con esto, los números de esta están por todas partes al igual que con Art, por lo que dependerá de qué tanto uso le den para elegir el número idóneo para ustedes. Heraldry Reborn es la última magia normal que seleccionemos un monstruo Heraldic Beast en nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial. Esto es directamente su monstruo Reborn temático que se puede buscar, y aquí recordemos que el extra deck tiene otro nombre, así que no es como una carta para una jugada de Xyz, pero en casi cualquier momento podemos obtener valor de esta. Pueden o no llevarla, a pesar de no tener una restricción como tal, en casi todo escenario Art es mucho mejor, así que depende de ustedes sobre si la llevan o no. Heraldry Flash es una magia quick play del nuevo soporte de Alliance Insight. Seleccionamos cualquier número de monstruos boca arriba que el oponente controla y sus nombres se vuelven desconocidos. Esto aplica exactamente lo mismo que dijimos con el Dark Matter Demolition. Dependiendo del deck del oponente es qué tan bueno podría ser. La flexibilidad de la carta es que puede ser todo el campo rival, ayudando muy bien al monstruo jefe, o para poder utilizar al número 19, ya que si todo su campo tiene exactamente el mismo nombre, entonces podemos destruir todo menos un monstruo y esto va a simplificar mucho. Lo otro es que en nuestra fase final, si esta carta está en nuestro cementerio y controlamos un monstruo de Xyz de tipo Psychic, la podemos colocar de vuelta al campo, pero la removemos cuando deje el campo y solo podemos usar este efecto una vez por turno. Este reciclaje será muy útil para darle más valor a la carta, al mismo tiempo que el otro efecto no solo una vez por turno le ayuda a poder ser interrupciones adicionales. Técnicamente es una gran pieza para jugar, pero depende mucho del Dark Matter del número 19 y el deck del rival para que este se pueda sentir como una mejor carta. Puede desde no aparecer hasta incluso necesitarse a 3 copias. La última magia es el Augmented Heraldry, campo que monstruos de Xyz tipo Psychic en campo no pueden ser seleccionados por efectos de cartas de magias y trampas. Esto es útil contra algunas interacciones comunes como Infinite Impermanence, aunque muchos efectos no seleccionarán, así que hace poca diferencia. Una vez por turno permite descartar como costo un monstruo temático para añadir una magia o trampa Heraldry del deck a la mano, menos otra copia de esta, y
Previo a la existencia de Stat Whale, esta era la única forma en la que el deck podía buscar sus recursos. Ahora tiene más opciones para hacerlo. La restricción es que no podemos invocar monstruos de forma normal o especial, excepto monstruos Heraldic Beast o monstruos de Xyz de tipo Psychic, incluso si la carta abandona el campo. De nuevo, para el deck no hace diferencia, pero híbridos o cartas de tipo Tech se verán comprometidas con esto. Un buscador adicional no está de más considerando los increíbles nombres que tiene el deck, pero dependerá de ustedes sobre si consideran de esta una carta buena o siquiera necesaria. Para las trampas primero tenemos a Change, que cuando un monstruo del oponente declara un ataque, invocamos de forma especial un monstruo Heraldic Beast desde nuestra mano y terminamos la fase de batalla. Esto estaba pensado para usarse con Leo, pero si mencionamos que Basilisk no tiene valor, este es un poco mejor, pero no lo logra, tampoco se lleva. Y por último Heraldry Record, counter que cuando un efecto de monstruo de Xyz del oponente se activa al desacoplar sus propios materiales de Xyz, negamos la activación y lo destruimos. Lo valioso de esta carta es que es buscable, pero solo frenar monstruos de Xyz del oponente la hacen absolutamente inútil, por ello no se lleva. Si optaron por no utilizar el arquetipo completo, al mismo tiempo de utilizar la menor cantidad de cartas posibles pero alcanzar el máximo resultado, tendrían que utilizar una combinación entre Griffon, Leo, Stat Whale, Advanced Heraldry Art, el número 18 Heraldry Patriarch y uno de cada uno de los 69. La idea sería utilizar a Griffon para poder enviar a Leo al cementerio. Leo generaría la búsqueda del Stat Whale, utilizaríamos a Stat Whale como invocación normal para poder utilizar su efecto con un costo para poderse buscar 2 piezas Heraldry. Estas idóneamente tendrían que ser 2 piezas de Heraldry Art para poder revivir 2 monstruos y hacer jugadas de Xyz. Sea que mandamos otra pieza al cementerio usándolos como materiales de Xyz o por algunas otras jugadas, se pueden entonces habilitar la activación de los Heraldry Art para poder estar yendo por otras piezas, como podría ser otra vez el número 18 o incluso el 69, llegando a mejorar hasta otras piezas. Este ha sido el uso más popular de estas cartas, como un pequeño motor de complemento para jugadas de Xyz. Si esto lo acaban combinando con algunas otras piezas importantes del momento de juego, como lo podría ser Raysil, junto con algunas otras cartas increíbles como Evilswarm o Ouroboros, esto les puede dar muy buenos resultados sin tener que estar utilizando muchas de las otras piezas que tristemente son incómodas. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Avilazati, Gastón Monges, Draco y Eduardo Hidalgo, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para el plan de juego queremos realizar múltiples objetivos con el deck. Algunos de estos son: invocar tantos monstruos al campo como sea posible, llenar el cementerio de monstruos temáticos, para algunos de nombres repetidos para que ciertos efectos puedan activar y resolver, y queremos llegar a las interacciones principales del deck, esto es, sus monstruos de Xyz principales con el número 8, 19 y 69 para poder desactivar los monstruos de Xyz que el oponente controle e incluso usar sus efectos en su contra, y o invocar a las versiones mejoradas del 69 para destruir un monstruo del oponente y luego ir por el negador gigante del deck, que junto con Flash y de nuevo el 19 puede quitarle los nombres a los monstruos del oponente e incluso unificándolos para que podamos hacer una pseudo-destrucción masiva. Entre estos objetivos podemos valernos de otras cartas de complemento y el uso de monstruos de rango 4 para poder realizar esto de la mejor forma posible y darle más potencia al deck. Para las ventajas, el deck es espectacular cuando se enfrenta contra una estrategia de Xyz o un monstruo de estos. Dependiendo de qué tanto los use el oponente o qué tanto se basa en estos, se puede incluso sentir injusto. La velocidad a la cual genera cementerio es inaudita. Entre efectos que envían por costo allí y efectos que no son una vez por turno, puede cargar su cementerio para usarlo para todos los propósitos que necesita. La interacción de hacer que uno o varios monstruos del oponente sean tratados como desconocidos es muy nueva, pero podría tener implicaciones interesantes. Tiene acceso a múltiples combos. Lo interesante de esto es que no solo es sencillo y hay muchas formas de llegar al Dark Matter. También dependiendo de qué otros complementos tengan, puede ir por otras jugadas significativas de Xyz. Es consistente. Los decks de Xyz tienen esta característica que básicamente todo es lo mismo, de dejar cuerpos del mismo nivel en campo y alcanzar las jugadas principales, pero no por ello se debe tomar como algo menor. Tiene la capacidad de generar bloqueo de cadenas, no pasa mucho, pero incluso hay efectos obligatorios que por lo mismo serán cadena 1, y acompañadas de otras cartas pueden ser muy útiles. El deck lo busca absolutamente todo, incluso lo puede hacer con varias cartas, lo que le ayuda mucho. También no solamente es añadiendo a la mano, puede invocarlas del deck al campo, lanzarlas al cementerio, recuperarlas desde allí, revivirlas desde allí, así que tiene mucho acomodo de recursos. Tiene acceso a muchos efectos que no son una vez por turno, esto dependerá por completo de cuántas veces podamos invocar o usar dichas cartas, pero esto le da un potencial mucho más alto de lo que vemos normalmente. No depende de su invocación normal, si bien la queremos usar en algo útil como Stat Whale, no es difícil poder jugar a pesar de no tenerla, o incluso reservar esta para una jugada importante.
Las magias con las que cuenta el deck son increíbles, múltiples formas de revivir incluso varios monstruos, formas de invocar múltiples monstruos del deck y más. Esto le permite jugar muy bien incluso cuando los efectos de monstruo estén condicionados. El tener acceso a una negación y que incluso tenga la posibilidad de usarse a través de múltiples turnos o complementarse con flash le ponen en una excelente posición. Su forma de volver al juego es increíble, puede ser por muchos elementos, desde algo como Stat Whale en cementerio, el efecto de Augmented y más, le dan toda la recuperación que podría pedir. Tiene una buena cantidad de espacio en el extra deck, aún usando los monstruos necesarios a 2 copias le deja 7 espacios para complementos y cartas adicionales. También por la temática y por cómo funciona puede llevar muchísimos monstruos de rango 4, y mientras sigan siendo genéricos y los sigan entregando, seguirá teniendo más opciones. Es un deck más complejo de lo que parece, específicamente para aprovechar mejor las jugadas, tiene que acomodar el cementerio para tener nombres repetidos, cuántas y cuáles cartas deben de tener para poder acceder siempre a buenas jugadas, orden de construcción sobre todo para que algo como la invocación de Heraldry Crest no nos afecte, solo mencionando algunos. Y por último, es un deck que nadie conoce y es muy subestimado. No es difícil que el rival haga menos la estrategia por no haber sido conocido en ningún punto, solo para ser vencidos por los efectos continuos del Dark Matter y perder nombres necesarios. Para las desventajas es excesivamente dependiente de sus mejores cartas, tanto a las nuevas y del nuevo soporte. Juegos en los que no veamos esto o no resuelvan, se siente como un deck muy débil. Es muy dependiente al extra deck, sin este lo mejor que puede hacer es poner un monstruo de 2500 de ataque y quitar los nombres del oponente, lo que es muy poco. Si el deck no se enfrenta a un deck con un monstruo de Xyz deja mucho que desear, y al no tener una forma de provocar esto dependemos mucho del formato o del rival. La restricción que se pone, si bien es lógica por sus cartas temáticas, las cartas a las cuales puede acceder todavía con esta restricción son muy pocas como para considerar que tiene una buena versatilidad. No tiene absolutamente ningún efecto que pueda meterse contra magias y trampas del rival, dándonos la garantía de que estas nos van a hacer mucho daño. Sobre esta misma línea, magias y trampas le hacen demasiado daño. Fuera del efecto de Augmented por selección, estas también entran con daño directo. Si se remueve una de sus cartas, es una carta perdida, no tiene formas de recuperarlas ni interactuar con ellas. Tiene un límite de ataque muy bajo, con 3100 puntos con Dark Matter, lo que si bien es un buen número para poder invocar fácil y de forma consistente, no es un buen número para la batalla o contra decks que se puedan basar más en fuerza bruta. Es un deck tan rápido que para el turno 4 o 5 ya no va a tener opciones. Esto se conecta con el punto de que el deck no tiene ningún efecto de reciclaje. Si hay algunos como de Stat Whale, Unicorn o Aberconway, pero es para devolver a la mano o al campo. El no reciclar piezas de vuelta al deck no permite que otras cartas se puedan seguir usando. Se necesita de un campo establecido para que se sienta que puede hacer algo. Pensar que la sola interacción de Flash o de Dark Matter podría poner en apuros al oponente es no conocer el alcance de los decks actuales. Al estar tan concentrados en la idea de Xyz, no puede hacer nada bueno contra cartas adicionales en campo, fuera de usarlos por el costo de Charge Up. Inmunidades son imposibles para el deck, si hay algo así en el campo no se puede vencer. No tiene formas de solucionar problemas rápido, solo a través de Flash y debe ser quitando un nombre, de otra forma no tiene nada. Es débil a absolutamente todo, lo único que tiene o puede contar como protección es la selección de Augmented y la destrucción de Dark Matter, fuera de eso todo en el deck le afecta. Da demasiada información al rival, entre que todo lo busca y lo acomoda, será difícil tener algo que se pueda llamar elemento sorpresa. El deck en sí cuenta con muy pocas cartas útiles, esto hace que se siente entre muy repetitivo y dependiente de este. Y por último, en sí, lo que hace el soporte es hacerlo un deck funcional para esta era del juego, pero es muy diferente a tener potencia o a considerarse que puede llegar más lejos. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero para los motores, para los arquetipos. Hay mucha más información de Raizil junto con Heraldic Beast que Heraldic Beast junto con Raizil y hay una muy buena razón. Hay cartas que se les nota mucho la edad y hay cartas que parecen hechas para este arquetipo, como Ext. Este permite enviar un monstruo de Xyz al cementerio para invocarse de forma especial, buscar un monstruo. Nos pone la restricción a solamente invocar monstruos de rango 4 desde el extra deck por el resto del turno si acabamos haciendo esto, pero todo en el extra deck es básicamente de rango 4 menos su versión de caos que no se utiliza. Las mismas cartas Raizil le pueden ayudar a solucionar muchos problemas, pueden dar un monstruo jefe impresionante, dar búsquedas, dar una negación, así que absolutamente todo en el tema de Raizil es algo que tienen que estar considerando. El tema de Raizil cuenta con su propio video de análisis en caso de que estén buscando mucha más información de estos. Un motor que de hecho pueden utilizar de forma perfecta y que tiene muy buenas aplicaciones y sinergia es el motor de los Xyz Armor. La idea es invocar al Xyz Armor Fortress sobre alguno de nuestros monstruos de rango 4 para poder estar buscando algunas de las piezas para poder jugar en el turno del oponente o, dependiendo del momento en el que estemos, podemos ir directamente por el Full Armor Dark Lancer y luego estar equipando algunas cartas para poder tener más potencia. El valor de esto es que hay algunas interacciones adicionales que son muy útiles y muy atractivas, como el hecho de que podemos buscar
con Fortress al Full Armor de Xyz, pasar el turno del oponente, activar esta para poder mejorar al Xyz Armor Fortress en el Dark Lancer, luego remover de cementerio al Full Armor de Xyz para poder equipar una carta de Xyz de cementerio, y con esto podemos equipar algo como el número 19, y el número 19 lo podemos lanzar otra vez al cementerio para poder generar más ventaja. Son múltiples los puntos en los que lo podemos utilizar, son muy buenos complementos considerando que son pocas cartas, acaban estorbando muy poco e incluso es un tema de Xyz, por lo que no sería difícil que incluso pudiéramos llegar a utilizar algunas otras cartas para otros propósitos. Una carta que le puede agregar mucha de la consistencia que le hace falta al arquetipo es la Seventh Tachyon, para poder estar buscando los complementos que nos hagan falta. También sobre esta misma línea, este buscador tiene otro buscador que es la Seventh Ascension, pero la Seventh Ascension también puede estar buscando cartas Rank Up de Quick Play, y mencionamos que el tema no tiene una carta temática para poder estar haciendo la mejora a la versión de Chaos, pero si podemos ir por algo directo como la Rank Up Magic Quick Chaos, entonces esto se puede llegar a habilitar, así que son opciones que vale la pena revisar. Un pequeño grupo de cartas Therion para poder mejorar el uso. Esto puede ser de dos formas. Uno, puede ser a través de jugadas de rango 4 para estar yendo por Springans Merrymaker, mejorar a Sargas para poder estar buscando a Regulus, activar algún efecto que nos permita poner a Sargas en el cementerio, activar el efecto de Therion King Regulus, invocarlo y tener la interacción. Otra cosa más directa pero mucho más sencilla sería utilizar al Duke Jul para poder seleccionar un monstruo Psychic en nuestro cementerio para equipárselo, y sería básicamente lo mismo que acabamos de mencionar. La idea sería el estar equipando algo como Leo o el número 19, luego enviarlo al cementerio y poder estar obteniendo más ventaja. El arquetipo de Therion cuenta con su propio video de revisión en caso de que busquen más información. Una carta de tipo tech interesante es la Beautiful Princess. En invocación normal o especial se permite remover para poder invocar un monstruo Fish de nivel 4 o inferior, y Stat Whale coincide con esta característica. Incluso la Beautiful Princess podría considerarse más copias de este, o podríamos utilizar One for One para poderlo estar logrando. Algunas cartas también del arquetipo de Shark, también por la orientación a los rangos 4, podrían ser bastante interesantes de evaluar. Fuera de esto, básicamente cualquier hand trap que pueda tener impacto. Idóneamente tienen que lanzar o usar hand traps que puedan terminar el turno del oponente o que tengan efectos que les generen mucha ventaja, como las cartas Mulcharming, Nibiru, Droll and Lockbird, solamente mencionando algunos. Para las cartas de magia, el deck es excesivamente débil contra magias y trampas del rival, así que necesitamos algo para poder solucionar esto. Harpies, Feather Duster, Lightning Storm e incluso Twin Twister, considerando que podemos enviar piezas al cementerio para poder mitigar los costos. También es un tanto débil a campos establecidos, o al menos para las primeras interacciones, así que cartas de poder como Raigeki o Triple Tactic Talents podrían funcionar bastante bien. Una carta que se relaciona mucho a las cartas recién mencionadas, ya que todas son magias normales, es la Triple Tactic Trust. Sea que vamos primero o segundo, tendría mucha utilidad, especialmente yendo segundo porque nuestras mejores cartas como Charge o Art son magias normales, así que las podemos buscar. Otras piezas obvias como Foolish Burial para poder enviar alguna pieza específica al cementerio, puede ser Leo o algún segundo nombre para poder estar utilizando, Extra Foolish Burial para poder estar enviando alguna pieza del extra deck al cementerio, idóneamente al 19 para poder generar más ventaja, cartas para jugar sobre interrupciones como Call by the Grave o Crossout Designator, y Pot of Avarice. A pesar de que esta es tecnología bastante antigua, el deck es tan rápido que se queda sin piezas para poder estar invocando y utilizando, así que necesitamos reciclaje, e incluso no descarten el uso de algo como Jar of Avarice, que incluso puede regresar cartas de magia y de trampa. Para el extra deck, evidentemente nos tenemos que estar orientando al uso de monstruos de Xyz, y vamos a revisar los primeros. Considerando las características naturales del deck, sea como poder contar dos materiales para la invocación de un monstruo number o los atributos, hay algunas opciones interesantes como Lightning Chidori, que pide dos monstruos de nivel 4 de atributo de viento. En invocación de Xyz permite seleccionar una carta boca abajo del oponente para regresar al fondo del deck, y permite quitar un material para seleccionar una carta boca arriba del oponente y ponerla en el tope del deck. De cualquier forma, esta sería una muy buena forma de poder obligar al oponente y estarle pateando cartas. Solo recuerden las restricciones del deck, ya que este es de tipo trueno. Algunas cartas que requieren más materiales como el número 91 o el número 32, e incluso si no tienen restricciones, estas se pueden llegar a mejorar algunas otras piezas, como el número 32 de Caos, que incluso puede dejar monstruos sin efecto de 0 de ataque y de defensa, e incluso hace daño de penetración, por lo que vale la pena evaluarlo. Algunas opciones considerando que el tema puede poner muchos cuerpos en campo, como lo podría ser el Evil Swarm Ouroboros, que incluso esta junto con algunas otras cartas de complemento da para poder estar haciendo este combo una y otra vez. En general, monstruos de rango 4 útiles como Tornado Dragon para poder perseguir magias y trampas, Time Thief Riduer, que se puede invocar incluso con la restricción puesta ya que es un monstruo de tipo Psychic, Evil Swarm Excitonite para cuando estamos yendo segundo, Baguska para las estrategias que no puedan tener un Xyz. Los Eclipse Twins son muy interesantes considerando que el tema requiere de un cierto reciclaje, y si podemos hacerlo directamente para los monstruos de Xyz, este no está nada mal. Incluso podemos seleccionar algunas otras piezas como el número 19, ponerlo como material
material y luego quitarlo para poder estar obteniendo mucha más ventaja. Abyss Dweller mientras se mantenga legal en el juego, el número 60 de lugares de Timeless, Castel de Sky Blaster Mosqueteer, cualquier abanico de opciones de rangos 4 para poder estar utilizando y llevando en el deck, junto con algunas opciones de complemento como Typhoon o Zeus en caso de que lo puedan llegar a usar o invocar. Para cartas adicionales solamente tenemos algunos links. El primero es el Gravity Controller. La idea sería poder invocar al número 19 en la zona de monstruo extra, hacer la invocación de este monstruo de Link 1 para que la carta caiga al cementerio y que podamos generar mucho más valor. Considerando el problema de magias y trampas, podemos ir por el Bujinki a Hashima para poder estar utilizando materiales de mano y cementerio, y en la invocación y uso de los efectos podemos destruir una carta de magia y trampa del oponente, lo que no está nada mal. También dependiendo de cuántos monstruos de Xyz puedan llegar a tener en campo, la invocación del Infinitrack Fortress Megaclops. Esta carta acaba siendo tan potente y tan definitiva que si el oponente no tiene interacciones muy específicas, esta carta nos puede dar victorias en solitario. Y por último, monstruos de Link genéricos en caso de que los lleguen a necesitar, o dependiendo de cuáles sean sus complementos, IP Parry por SP, o incluso si tienen tantos monstruos en campo y algo del oponente les da muchos problemas, la Underworld Goddess of the Closed World. De nuevo, estas son solamente algunas cartas de ejemplo para poder estar complementando la estrategia. El tema necesita muchas de sus propias cartas para poder estar jugando, o ya tiene algunos complementos demasiado obvios, pero estas son solamente algunas guías para que lo puedan usar. Para notas y comentarios finales, continuamos con el apoyo a las estrategias que aparecieron para la era de Xyz, y para Heraldic Beast afortunada y desafortunadamente no se le está dando nada espectacular, pero también tienen esa flexibilidad que le permite estar utilizando otras cartas de otros arquetipos que se orientan a este objetivo para funcionar mucho mejor. El mayor logro que se logra con este soporte es el poder hacer que la estrategia se sienta funcional. Es bastante lamentable pensar que pasaron más de 10 años para que se les pudieran estar dando cartas competentes de soporte para que pudieran alcanzar sus planes de juego. Sobre esta línea todavía hay algunas deficiencias que son bastante graves, como el hecho de que tienen una carta de caos que no pueden invocar, al menos no sin utilizar cartas ajenas. Aquí es donde entran cartas genéricas que han aparecido durante los últimos años que nos van a poder estar ayudando muchísimo. A pesar de las increíbles capacidades genéricas del deck, no hay mucho que puede estar haciendo. Solamente Leo tiene efecto cuando cae el cementerio, pero una segunda carta que pudiera activar podría llegar a ser bloqueo de cadenas y poder generar mucha más ventaja cuando el número 18 cae al campo. Otro monstruo que puede estar activando o generando ventaja cuando aparezca en el campo y no solamente dejarlo en Stead Whale, y sobre todo el poder hacer algo contra magias y trampas del oponente, sea meternos nosotros con ellas o que el oponente no nos pueda hacer tanto daño con ellas. Así que todavía hay mucho que el arquetipo puede llegar a recibir. Sobre esta línea, este es de hecho un arquetipo de anime, así que lo ponen en una excelente posición para que puedan estar recibiendo soporte antes de tiempo, al menos si lo acabamos comparando a algunos arquetipos genéricos que tenemos en el juego que desafortunadamente no tenemos la menor idea de cuándo le pudieran dar atención o un poco de soporte. Así que en esa parte Heraldic Beast está mucho mejor. Está muy lejos de ser una de las estrategias más populares y queridas, sobre todo si lo comparamos a titanes como Dark Magician y Blue Eyes, pero estas características van a hacer que pueda mejorar bastante. Sobre esto mismo, justamente por esas deficiencias y porque es una estrategia de anime, no sería difícil que le pudieran estar dando muchas más cartas de soporte próximamente. Puede ser para el siguiente set principal, que es Duelist Advance, puede ser para algún producto en el que dan apoyo a las estrategias de anime, como el Animation Chronicle, que se acaba convirtiendo en el Maze of para nosotros DCG año con año, así que todavía hay mucho que puede acabarse mejorando y haciendo por el deck. Desafortunadamente, para lo que son los planes de juego en solitario de Heraldic Beast, no tiene absolutamente nada, pero como ya lo mostramos en la pequeña sección, con muy pocas cartas se pueden alcanzar objetivos bastante potentes, así que podría llegar a ser un buen motor de estrategias de Xyz, o el estarse complementando con muchas cartas de poder, muchas hand traps, para que a pesar de que no tiene mucha versatilidad, sí tiene mucha potencia, tiene mucha consistencia. Al final del día es muy bueno que ya se pueda utilizar como un arquetipo en solitario, pero debido al diseño de las cartas, en qué momento fue creado, en qué momento fue utilizado, tiene muchos pecados, como que estas cartas se sienten muy bien en duelos con guiones, en duelos en el anime, se ven como cartas espectaculares, pero cuando pasan a cartas físicas realmente dejan mucho que desear, y desafortunadamente tiene los grandes problemas de otras temáticas que funcionan bastante similar, como Mech Lord o Goblin Biker. Si se llegan a enfrentar a una estrategia para la cual están básicamente diseñados para poder contrarrestar, para poder golpear, la estrategia brilla mucho, se siente incluso como una injusta, pero si no acaba siendo el caso, entonces el deck deja mucho que desear y no puede funcionar bien. Esperemos que lo que sea que le den a futuro a Heraldic Beast le pueda ayudar. Tiene mucho potencial, sobre todo porque no tiene efectos una vez por turno en cartas increíbles y porque también tiene potencia en muchas otras cartas, pero al menos para lo que tenemos el día de hoy y sobre todo jugando Heraldic Beast, para lo que fue diseñado, no da para mucho más. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Heraldic Beast. ¿Les gusta? ¿No les gusta?
qué les gustaría que recibieran todavía de soporte para el futuro, si lo usan o han usado, cómo luce su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones, y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.